ayuntamiento y al distrito por contar con nosotros. Bueno, de nuevo estamos aquí por cuarta vez este otoño. Como siempre, agradecer al ayuntamiento, al distrito de Triana y don Joaquín Sarabia, director del distrito de Triana, por, como siempre digo, como dice Cervantes, un hombre no es más que otro si no hace más que otro, una persona no es más que otra si no hace más que otro. Y al final, lo que se propuso en aquella velada, pues se está llevando a cabo afortunadamente, y estoy seguro que va a continuar esta agenda cultural en Triana, porque como bien ha comentado Joaquín, Triana merece cultura, merece difusión de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y eso es lo que estamos intentando humildemente llevar a cabo en un escenario como este, que es el Teatro Triana, y que bueno, ya esta es la última charla, la última conferencia de este año, pero estoy seguro que el año que viene tendremos más actividades culturales y más sustratos, digamos, de índole histórico, cultural y patrimonial y artístico que lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, agradecer a Miguel Ángel Cáceres Díaz, que aparte bueno, de buen amigo, él es profesor de historia, una persona con una enorme cultura, con una enorme inquietud, y bueno, es trianero de cuna y de familia, y conoce de lo que vamos a hablar hoy. Y para comenzar, como tenemos hoy esta charla va a ser un poco más corta, la mayoría de los presentes, me imagino que bueno, una buena parte ha estado en alguna de las otras tres. Hemos hablado, en las anteriores hemos hablado bueno, de la estrella, hemos hablado de religiosidad, hemos hablado de identidad, hemos hablado, perdón que estoy regular de la garganta. Hemos hablado por supuesto, de arte, hemos hablado en la charla de la Triana Americana, hablamos de marinería, hablamos de historia, hablamos de muchas cosas yo creo interesantes relativas a nuestro barrio, y también la semana pasada hablamos de los corrales de vecinos y hablamos también de muchas cosas, hablamos de personalidad, de geografía, de urbanismo, de sociedad, de cohesión social, de transformaciones sociales, urbanas, de identidades, y hoy vamos a hablar no solamente de industria, porque a mí, los que me conocéis lo sabéis, no solamente me gusta ceñirme a lo que vamos a tratar, y siempre me gusta darle un punto interesante, yo creo que didáctico y por supuesto dinámico, ¿vale? Porque no vamos aquí ahora a analizar todas las industrias de cerámica que esta nació en el año 1920 y duros, porque eso aburre muerto, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es, por supuesto, dar un toque dinámico, tanto Miguel como un servidor, y es lo que vamos a intentar conseguir, espero que así sea. Vamos a hablar de muchas cosas, aparte de industria, vamos a hablar de cerámica, vamos a hablar de bienes de combate, vamos a hablar de jabón y vamos a hablar de, como digo, de muchos aspectos, siempre con el eje vertebral que se ciñe al barrio, a un arrabal histórico como es Triana. Y hablando de los orígenes de la ciudad industrial, si hablamos de Triana, de los orígenes, ¿no? De lo que es la actividad fabril, la actividad productiva, un barrio que ha sido, como muy bien ha comentado Joaquín, un barrio que ha sido un barrio productivo. Y a día de hoy prácticamente lo es muy poco, quedan pequeños reductos, ¿no? Cuasi románticos, ¿no? En nuestro barrio, pero Triana es un barrio que obviamente se ha terciarizado muchísimo en la segunda mitad del siglo XX, y eso lo vamos a ver también, pero fue un barrio de una gran, como digo, actividad productiva. Y si nos ceñimos o si nos remontamos, mejor dicho, a la época más remota, vamos a irnos a época de la antigüedad, época en la que no sabemos ni si Triana existía, porque si hablamos de la Triana romana no tenemos ni referencias arqueológicas, ni epigráficas, ni documentales que nos hablen de una Triana musulmana. O sea, de una Triana musulmana, perdón, de una Triana romana. De la Triana musulmana sí que tenemos referencias y hoy la vamos a ver. Esta lápida que veis, fijaos, voy a comenzar por esta lápida. Esta lápida, ¿alguien sabe? Lo puede decir fuerte, porque esto sea interactivo, que no seamos nosotros solo los que participemos. Esta foto es la Giralda, es una de las basas, de las varias basas que hay en la Giralda, no solamente la Giralda, incluso en la catedral, en el Patio Naranjo hay varias también, que nos hablan de algo muy interesante. Esto es una lápida de acarreo, es una lápida honorífica de época romana, que se sitúa justamente, como ya he comentado, en la base de la Giralda, en un material de acarreo, cuando se construye la Giralda en la segunda mitad del siglo XII, que se construye, sabéis que la Giralda se construye como minarete de la gran mezquita mayor almohade. Pues si damos la vuelta a esta lápida, o sea, si la ponemos de pie, la giramos en 90 grados, esta lápida nos habla, y además la tenemos más que documentada, tanto esta como las demás, pero esta es la más interesante, a mi juicio, nos habla de un tal Sexto Iurio Possessor, que era un aristócrata, un funcionario de Hispalis, que se dedicaba, literalmente, al igual que las otras lápidas nos hablan de lo mismo, de funcionarios de Scafari, que eran los funcionarios de la Baética, de la provincia de la Baética, de nuestro territorio, que se dedicaban a exportar aceite de oliva desde aquí hacia Roma, a la ciudad de Roma. Y los que me conocéis sabéis, bueno, aparte que tengo la suerte de organizar viajes a Roma, que algunos de los presentes sé que habéis participado, soy un enamorado absoluto de la ciudad eterna, de la ciudad de Roma, y este lugar lo hemos visitado con mi familia, y es un lugar muy interesante, como digo, es una huella sevillana que tenemos en Roma, que es el Monte Testaccio. El Monte Testaccio diré, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Triana? Pues ahora vamos a intentar relacionarlo. Este monte es un monte antrópico, es un monte de mentira, en el sentido que está hecho por el hombre.
Es un monte que está formado por millones de ánforas romanas que venían de aquí, desde Sevilla, y se fueron tirando ahí. Esta foto que os voy a enseñar, esta no, pero esta que os voy a enseñar son, bueno, este es el puerto de Ostia, que es el puerto, perdón, voy a coger la que se me olvidó. Esta es la desembocadura del río Tíber, es una relación con el antiguo puerto de Ostia, que allí está el yacimiento de Ostia Antica. Por dentro van los barcos que venían entre muchos lugares de la Bética y de Hispalis. Y si veis aquí la forma que tiene el río Tíber, estos barcos remontaban el río y subían hasta llegar al sur de Roma. Roma se encuentra justamente, veis aquí, la metrópoli, la urbe. Y justamente al sur de Roma, antes de llegar a lo que era el cogollo de la ciudad, se encontraba un puerto, que era el puerto de Staccio, que era donde se desembarcaba gran parte de la mercancía que llegaba a Roma. ¿Y qué relación guarda esto con Sevilla? Pues que ese monte de Staccio, que fue básicamente el vertedero de millones y millones de ánforas que se fueron tirando, sobre todo en época alto imperial, porque eso sobre todo siglo I, II y III, son ánforas de este tipo. Que estas ánforas se llaman ánforas olearias de la Bética. Son ánforas que tienen forma de pelota. Y sabemos la procedencia, no porque lo digamos alegremente, sino porque la ánfora tiene lo que se llama el tituli picti, que es aquí en el cuello, es como los códigos de barra, nos dicen la procedencia, nos puede decir incluso el producto, la calidad, y tenemos ánforas, por ejemplo, en Roma no hay en el testaccio, en el testaccio sobre todo son ánforas olearias, pero tenemos ánforas de garum, tenemos ánforas, por ejemplo, que os digo, de salazones, ánforas de grano, de trigo, de vino y de aceite de oliva. Y las de aceite son este tipo de ánforas de la Bética olearias, que esta foto que veis son propias. Aquello es una montaña literalmente de tiestos, por eso se llama el monte de Staccio, el monte de los tiestos. Y como tu madre te decía de pequeño, quita los tiestos de aquí, pues es el monte de los tiestos. Imaginaos de tiestos que hay, porque son millones de ánforas que se fueron tirando y se fueron creando, como digo, un monte antrópico, artificial. Y esas ánforas, lo interesante es que de las millones de ánforas que hay allí, más del 80% de las millones y millones de ánforas que hay allí partidas vienen de Sevilla, vienen de la Bética, lo que nos habla de la posible producción, importantísima producción, que pudo haber en esta orilla del río Guadalquivir, que no está documentada, pero de producción de barro precisamente para exportar ese aceite de oliva. Todas las ánforas no eran de Sevilla. Ánforas tenemos además documentadas en muchos pueblos del río Guadalquivir, incluso del río Genil, como Écija, por ejemplo, que Écija fue uno de los mayores exportadores de aceite, pero todos los barcos salían de aquí, y muchas de esas ánforas se hicieron, bueno, todas partieron de aquí de Sevilla, porque Hispalis era el único puerto que podía comerciar de la Bética con Hispalis en época imperial, y muchas de esas ánforas se harían muy posiblemente en esta villa del Guadalquivir. ¿Quiénes son las primeras alfareras documentadas, las primeras mujeres trabajadoras documentadas en el barro que tenemos en Sevilla? Sin duda, las santas y gloriosas Justa y Rufina, que no podemos decir, obviamente no podemos aseverar que fueran de Triana, pero la tradición siempre las ha situado aquí en la orilla de Triana, precisamente por la tradición alfarera de este barrio. ¿Quiénes fueron Justa y Rufina? Desde el punto de vista no de la tradición, sino del relato martirológico, geográfico, es decir, lo que sabemos a través del relato documental, sabemos que fueron dos alfareras del siglo III, de época de Diocleciano, a finales del siglo III, que es una época en la que matan a muchos cristianos famosos, muchos mártires, como por ejemplo a Santa Lucía, que el otro día fue su día. Santa Lucía muere también en esta época, a finales del siglo III. Y precisamente, o a Santa Eulalia, que es la patrona de Mérida, la arrastraron a la pobre, dice, por un carro. Pues Santa Justa y Rufina eran dos hermanas alfareras, que posiblemente, obviamente no lo podemos aseverar, vivieran en esta orilla del río, y sabemos, por el relato martirológico, que trabajaban en el barro y eran alfareras, y tenían un puestecillo, os resumo, de alfarería, de cacharro, que cuando pasó una procesión en primavera, en Sevilla se han hecho procesiones, y eso lo sabemos también, bueno, desde época de los fenicios, no desde época romana, porque la tradición de lo que es la idolatría, de lo que es la cultura católica, en gran parte de sus raíces en lo que es la cultura mediterránea. No olvidemos, por ejemplo, en el norte de Europa, bueno, no solamente los del Paso, es que no adoran imágenes, precisamente porque la cultura babilónica, la cultura griega, la cultura fenicia, la cultura romana, el Mediterráneo, por eso siempre hablo de que la identidad es poliédrica y no es solamente una cosa. La identidad viene de muchos lugares y nosotros pertenecemos en gran parte a Roma, a Grecia y al Mediterráneo. Esa cultura pagana sacaba pasos a la calle, literalmente, sacaba pasos, y en primavera se aprovechaba, obviamente los pasos
cuando salían en primavera, que es la época más propicia, igual que ahora el rocío, la Semana Santa, que no quiere decir que no es nada, no creemos que hemos inventado nosotros nada. Y cuando salía en primavera todos los años, igual que salía una procesión que era por ejemplo, en la zona de costa, que era la procesión isíaca a la diosa Isis, que abría el mar, era el mar apertum, que era cuando, como la Virgen del Carmen, en verano, que era cuando se celebraban los marineros la apertura del mar, porque en invierno no se navegaba por el Mediterráneo, los comerciantes cerraban, como digo, lo que era la partida de los barcos. Y cuento esto porque había una procesión pagana que nos dice el relato que era la diosa Salambona, que era un sincretismo de Venus, que iban llorando las plañideras por las calles de la antigua Hispali, y dice que pasaron por el puesto de alfarería de las mártires, en ese momento no eran mártires, eran hermanas cristianas, alfareras, y le pidieron un donativo ¿para qué? Para la diosa. Y dijeron las hermanas Justa y Rufina que no. Además ella, su padre, cuenta que había sido martirizado, lo habían matado, y ella no le tendría ningún tipo de cariño a los paganos. Y cuando las plañideras oyeron que no iban a recibir ningún donativo, dice que cogieron la mesa con los cacharrillos de cerámica, se la tiraron, y se armó ahí una porfía tremenda, porque las hermanas Justa y Rufina, que deben ser una mujer de temperamento y de carácter, cogieron a la diosa Salambona y la revolearon por los aires, haciéndola añicos completamente. Y ahí nos dice el relato que la engrilletaron, la llevaron al palacio del gobernador y le dieron martirio. Martirio que no voy a contar aquí, porque es un martirio que son varios martirios, que la llevaron a Sierra Morena. Hay una tradición también que cuenta, o sea que no sabemos si es cierta, yo no soy nadie para decir si eso ocurrió o no, pero que la llevaron. Este cuadro de Goya es muy bonito, que está en la sacristía vieja de la catedral de Sevilla. Este cuadro representa el momento en el que nos dice un relato que la llevaron al anfiteatro de Hispalis. Y dice que el león que hizo, en lugar de comérsela, se agachó y le lamió a Santa Justa, le lamió los pies. Por eso veis que aquí está. Goya representa al león lamiendo los pies a Santa Justa. Finalmente la martirizaron, y la tradición siempre ha situado su lugar de muerte y de martirio en las sagradas cárceles de los salesianos de la Trinidad. Por eso, al lado de la Trinidad tenemos una estación de tren que se llama la estación de Santa Justa, porque ahí estaba el Prado de Santa Justa, donde la tradición nos cuenta que tiraron su cuerpo a un pozo y nunca se encontraron, porque nunca en Sevilla se han encontrado los cuerpos de Justa y Rufina. Cuando vinieron en el siglo XI a buscar los cuerpos de Justa y Rufina, los leoneses, en época de Al-Mutamid, ¿a quién encontraron? ¿A qué cuerpo me refiero encontraron? San Isidoro de Sevilla. San Isidoro que se lo llevaron a León, por eso San Isidoro está en León desde finales del siglo XI. Pero nunca hemos encontrado en Sevilla, quizá en un futuro los arqueólogos encuentren de repente la reliquia de Justa y Rufina, pero nunca hemos encontrado los cuerpos de estas posibles trianeras, alfareras, que fueron Justa y Rufina. Y si hablamos de los orígenes documentados del arrabal, esto lo hemos comentado hemos comentado muchas veces, yo lo he comentado en parte de ruta, por supuesto en las charlas, porque es importante que comprendamos que los orígenes que tenemos, es decir, con papeles por delante, como he dicho en otra conferencia, la referencia más antigua de Triana, documentada en un documento, es una lápida, en un documento epigráfico que se encontró en la Plaza Nueva, porque la Plaza Nueva sabéis que hasta el siglo XIX no era plaza. ¿Era qué? Era el convento más grande que había en España. No es que fuera un convento, es que era el convento urbano más grande que había en toda España, que abarcaba 3 veces la Plaza Nueva, que era la casa grande de los franciscanos. Ese convento se desamortiza, los franceses lo saquean en 1812, lo saquean por completo, y ya con la desamortización de Mendizábal, en 1835, se comenzó a demoler en 1840 y se termina en 1850 y pico, terminan de demoler. Hay varias fotos, incluso litografías, de esa demolición. Y lo que me interesa en relación con Triana es que, esto lo sabéis alguno de los presentes porque lo he comentado, pero lo vuelvo a comentar porque me parece importante y quiero que todos los presentes, que estéis aquí, lo sepáis. Se encontraron lápidas funerarias de época islámica en la Plaza Nueva. Y una de esas lápidas esta es una foto propia, que es la lápida, importante lápida del Fatah Safi, que nos dice que un oficial murió en Triana, en un año además muy importante porque es el año de la fitna. ¿Qué es la fitna? Es el periodo en el que se pone fin, como bien sabe mi amigo Miguel, al califato de Córdoba, que dura varios años, esa fitna, no es de un día a otro. Y hay un momento en el año 1022-1023, en esos años, en el que hay dos califas, uno en Córdoba y otro en Sevilla. Se produce una guerra civil y una batalla, dice literalmente, y lo veis, esta foto es, ya os digo, es propia, y está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Esto no tiene nada de leyenda. Justa y Rufina tiene su parte, obviamente, de tradición, ¿no? Pero aquí no hay nada de leyenda, esto es documentación epigráfica, es decir, lápida epigráfica. La epigrafía es una de las bases de la historiografía. Son las inscripciones en la piedra que nuestros antepasados nos dejaron, y afortunadamente, gracias a ellas, tenemos una información valiosísima. Y nos dice, murió el gran oficial, el Fatah Safi, el día del combate en Atrayana, en la Alquería mencionada, dice, al borde del río.
por lo que ya tenemos un arrabal, una alquería llamada Traiana, que es nuestro barrio, en el año 1022, hace más de 1000 años. Y después ya en época de la taifa, porque después de la fitna, cuando se rompe el califato de Córdoba, nos viene un periodo preciosísimo en la historia de Sevilla, muy desconocido, pero preciosísimo y muy interesante, que es una ciudad islámica pero abierta, de cultura, de poesía, que es la Sevilla de los abadíes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XI, cuando reina en Sevilla el tercero de los abadíes, que es el rey poeta, que le cantó Lolo y Manuel, y que le cantó el grandísimo Carlos Cano, el rey Al-Mutamid. El rey Al-Mutamid, que era, no lo olvidemos, era español. Cuando hablamos de los abadíes, esta gente no eran norteafricanos, eran españoles, lo digo con todas las letras, porque hay una España musulmana y una España andalusí, que lo andalusí no es más que la cultura hispano-musulmana, no extranjera, como también la hubo, que los almorávides que vinieron después eran extranjeros, eran forasteros y eran yihadistas, pero esta gente era mucho más, no solamente relajados religiosamente y abiertos, sino que también eran amigos de los cristianos, literalmente. Cuando digo amigos, es que Al-Mutamid fue el que permitió que viniesen por los cuerpos de Justo y Rufina, aquí, a Sevilla. Y les dijo a los obispos de León que buscasen lo que quisieran, que lo que encontrasen cristiano interesante se lo llevasen, y se llevaron, tanto así que se llevaron el cuerpo de San Isidoro, a León, que todavía está en León, desde hace casi un milenio. Y al pobre Al-Mutamid, sabéis que lo echaron porque vinieron los almorávides, que eran yihadistas, eran preceptistas del Islam, y se lo llevaron preso para siempre al norte de África, y murió allí, en la tumba del forastero, que está en un pueblo perdido de Marrakech que se llama Ahmad, que es un pueblo que está al sur de Marrakech. Esos son los almorávides, que se instalan en Sevilla, y después vienen otros más fanáticos todavía, que fueron los almohades, pero que son importantísimos para entender la Sevilla, la esplendorosa Sevilla musulmana, porque esta gente, los almohades, que fueron norteafricanos también, son los que instalan, o instauran, mejor dicho, en Sevilla, la capitalidad de ese gran califato que fue el califato almohade o el imperio almohade, como llaman. Por eso se construye la nueva mezquita mayor, por eso se amplía la muralla, por eso se amplía el alcázar, por eso se hace, que os digo, la cava, que es la zanja que bordeaba Triana, que llamamos Ajes del Corvo, desde el final del siglo XIX, por eso se construyó el castillo de Triana, después llamado castillo de San Jorge, o por eso se diseñó el primer puente de barca del que tenemos referencia, que lo inaugura Yaqub Yusuf en el 1171. Y vamos avanzando, esta es la Sevilla almohade, y frente tenemos ya un arrabal, que ya, como digo, tenemos referencia de mucho antes, 2 siglos antes, el castillo de Triana, el puente de barcas, la cava, veis aquí el foso, que era un foso, que era un río, bueno, básicamente era una zanja por donde el río, como un foso medieval, con agua, que eso es el origen de lo que es la calle Pajes del Corro. Y ya tenemos documentado en esta época la primera cerámica islámica. La primera cerámica islámica que tenemos documentada de forma certera, porque posiblemente muchas de las ánforas del Testacho se produjeron aquí, eso no cabe duda. Pero no tenemos documentación sobre ese barro si se hizo aquí concretamente en la orilla de Triana, pero sí en época almohade. Eso, por ejemplo, es una planta arqueológica, ¿vale? No vamos a entrar en temas técnicos, tampoco es el tema aquí. Pero esos son los primeros hornos, mejor dicho, los hornos más antiguos encontrados en la orilla derecha de Guadalquivir, que se encontraron cuando a finales de los 80 se hace la transformación de la isla de la Cartuja. ¿Para qué? Para la Exposición Universal del 92. Y allí hay un bien patrimonial importantísimo, interesantísimo, que es el monasterio de Santa María de la Cueva, que después fue además fábrica de cerámica en época de los Pigments. Y allí se encontraron, cuando Vázquez Consuegra y algunos arquitectos hacen toda esa intervención tan potente, que es la transformación de aquello para la época, encontraron hornos almohades del siglo XII, que nos hablan de que ya en el siglo XII se trabajaba el barro en esta orilla. Y se encontraron hornos similares, estos no son de esta orilla, sino que están enfrente, pero es que son similares. ¿Sabéis dónde? En el año 2004-2005, cuando se hizo la obra del aparcamiento de Puerta Jerez, que se cayó el kiosco, que aquello fue un desastre, fue una obra bastante calamitosa, hay que decirlo. Pues se encontraron hornos almohades, algunos se salvaron, otros se demolieron, incluso una calzada romana, la Villa Augusta, la encontraron ahí, del mismo tipo de los que se habían encontrado en la Cartuja, hornos de tipo almohade. Y esos hornos, que llamamos hornos morunos u hornos árabes, la tipología siempre es la misma, ¿vale? Yo no voy a entrar hoy porque esto no es una charla académica, ni me interesa que lo sea, pero sí comprender algunos puntos interesantes de esta tipología de horno, que además ha perdurado hasta el siglo XX. Y muchos de esos hornos los llamamos hornos árabes y no sabemos muy bien la datación, puede ser del siglo XVIII, porque en el siglo XVIII se hacían igual que en época islámica. Básicamente, esta tipología de hornos, veis abajo tiene una puerta, que ahora vamos a ver, que se llama la alcatiza, que ahí lo que se metía era la leña. Veis abajo la cámara de combustión. Básicamente son 2 niveles, ¿vale? Muy sencillo de entender. No vamos a entrar hoy ni en complejidades de técnica, o sea, técnica por supuesto que vamos a ver,
pero no vamos a entrar en muchas especificidades, sino que vamos a ver lo que para mí es más importante y que me gustaría que cuando saliésemos de aquí, las personas que a lo mejor no conocen la cerámica de Triana, pues comprendan estas cosas que a mi juicio son importantes. Porque así se trabaja en Triana, ya os digo, desde época islámica hasta los 70 del siglo XX. ¿Por qué digo hasta los 70? Porque los 70 del siglo XX ya estos hornos no es que desaparezcan, de hecho vamos a ver hornos como están a día de hoy en Triana todavía, pero ya dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque entran los hornos eléctricos, a partir sobre todo de los años 70. Pero estos hornos funcionaban hasta los años 70 del siglo XX, y muchos de los presentes que habéis vivido y vivís en Triana y que habéis conocido esa época, de los años 50, 60, os acordáis cuando Montalbán echaba la chimenea, echaba el humo y lo molesto que era para los vecinos. Y esa es una clave también. ¿Por qué Triana ha trabajado el barro desde tiempo inmemorial? ¿Por qué Triana? Fundamentalmente por dos motivos, que son muy sencillos, son muy básicos. Uno, la condición del suelo. El barro se traía sobre todo de la loma de las Agracias, de la parte baja de la vega de Triana, que el barro era el que se usaba en la zona de lo que es actualmente el charco de la Pava y toda la zona de lo que es el río, que eso era la madre vieja del río. Y otra, la perifericidad que ha tenido Triana. Triana es un barrio periférico porque era un arrabal fuera de la muralla y otro lado del río. Y siempre la alfarería ha sido un gremio molesto para los vecinos precisamente porque echaba humo. Y además tenía, si tenías la azotea, la ropa, te podías tener la ropa de negro precisamente porque esas chimeneas echaban humo, ya os digo. Y bueno, básicamente aquí se ponía la leña, que es la cámara de combustión, arriba lo que se llama la parrilla, que básicamente es como una rejilla, que eso si habéis ido al restaurante del Ferrocarril 21 de Montalbán o al Centro Cerámica Triana lo vais a ver. Y aquí se colocaban los cacharros. Y se hacían varias cocciones, esto tenía diferentes, incluso arriba veis que tienen lo que son las chimeneas, ¿vale? Que eso se podían tapar jugando con diferentes técnicas de cocción. Y básicamente es el fuego, los cacharros encima de la parrilla y arriba las salidas de humo, que ahora lo vamos a ver. Aquí lo veis. Esto es una foto del Centro Cerámica Triana, que fue Cerámica Santana, pero este horno es mucho más antiguo. Y veis, precisamente, si comparamos aquí, veis la alcatiza, esta puerta es esto. Y estas son las cámaras de combustión. Eso me puede morir. Arriba, ¿veis la cámara de combustión? ¿Veis que está negra? El ladrillo está negro precisamente porque ahí se quemaba, ahí ardía el fuego. Después tenemos, esta es una foto que he tomado hoy precisamente, porque he entrado en el restaurante de mi amigo Arca, que es la cerámica Montalbán, antigua fábrica Montalbán, de Alfarería 21, muchas gracias. Y veis que ahí la rejilla, lo que es la parrilla, ¿lo veis? Que actualmente lo tienen decorado porque esto es un restaurante, está completamente rehabilitado. Y aquí es donde se colocaban los cacharros de cerámica, ¿vale? En el segundo nivel. Y arriba, básicamente, es muy fácil, ya digo, no tiene mucha complejidad. Cámara de combustión, cámara de cocción, con encima de la parrilla y arriba esa lucerna, que no era lucerna, sino que realmente eran chimeneas. Piezas cerámicas islámicas que tenemos documentadas de Triana, perdón un segundo. No tenemos azulejos, que no es lo mismo que cerámica o barro, pero sí tenemos piezas, en época islámica, ¿no? Tenemos, bueno, en época islámica, de cerámica de Triana tenemos pavimentos y piezas tenemos muchísimas. Por ejemplo, este brocal de pozo que estáis viendo que es islámico. Esto es islámico, hecho en Triana, siglo XII, época almohade. ¿Vale? Esto normalmente iba esmaltado de verde, en doble cocción, y después tenía el verde por fuera, que es tipiquísimo de la Edad Media, no solamente en época andalusí, sino en época mudéjar. Aquí lo veis. Una tinaja almohade, ¿vale? Que esto está en el Centro Cerámica Triana, también esto es islámico, esto no es mudéjar. Aunque después en época mudéjar se replicaban estas tipologías. Y ya os digo, esto es puramente islámico, siglo XII, XIII. Y esto es básicamente una esquina, bueno, una pieza de alberca, también de época almohade. Veis que está revestido de esmalte de verde, verdoso, y eso es la típica técnica cerámica de época, sobre todo almohade, que tenemos todavía muchas piezas tanto en el Centro Cerámica Triana como en muchos otros lugares, incluso en otras partes del mundo. Por un ejemplo, me acuerdo de un lugar curioso, que es curioso, pues yo cerámica Triana la he visto en muchísimos lugares en el mundo, incluso en América, que ahora voy a enseñar fotos. Pero hay un lugar que es muy bonito, que es Lisboa, una ciudad muy interesante, que tiene el Castillo de San Jorge. El Castillo de San Jorge, que se llama igual, curiosamente, que es de Triana. Ese Castillo de San Jorge, que además está muy reconstruido, pero es muy interesante de visitar, tiene un museo, que sabéis que Portugal también tiene mucha tradición cerámica. Y hubo mucha exportación de cerámica de Triana y mucho influjo entre Triana y Portugal. Y allí hay cerámica almohade de Sevilla, de Triana, de los siglos XII y XIII. Curiosamente, pues en el Castillo de San Jorge de Lisboa. Después tenemos, en época islámica, por supuesto,
una tradición que además está influido directamente por Granada, por la Alhambra, que es el alicatado. El alicatado no es azulejo puramente. El alicatado es, yo sé que esto muchos de los presentes lo sabéis, pero yo me veo en la obligación absoluta de contar esto porque son puntos importantes que forman parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Bueno, nosotros vemos esto y muchos tenemos alicatados los patios con estas tipologías, pero con estos motivos. Pero esto, el origen es islámico. Y esto concretamente no es de época islámica, esto es mudéjar. ¿Qué lugar es este? El patio del Palacio Mudéjar, del patio de la Doncella, del Alcázar del Rey Empero, que está hecho con técnica islámica por alarices musulmanes, y esto es un alicatado que son los alíceres, que son piezas de puzzle que se van encajando, como en los palacios nazaríes en la Alhambra, exactamente igual, que es una labor finísima, pero os podéis imaginar muy dificultosa, en el sentido que tienes que realizar todas las piezas, pintarlas y después encajarlas como si fuera un puzzle. Y esto es el alicatado. ¿Veis? Esto no es una tablilla de cerámica, esto es una pieza, esto es otra pieza, esto es otra pieza. Son piezas encajadas y pintadas. Y después ya tenemos la cerámica, que esta técnica es importantísima y seguro no, que la reconocéis, pero esto es islámico, por ejemplo. ¿Qué es la cuerda seca? La cuerda seca, ¿qué se diferencia del alicatado? La cuerda seca es una tablilla de cerámica donde se le hacen las aristas y después se va pintando de forma que el color no se mezcla, con decoración normalmente, no tiene por qué, geométrica. Esto es cuerda seca, por ejemplo. Perdón, eso es arista. Y la diferencia de la cuerda seca respecto a la arista, ¿cuál es? Que la cuerda seca se hace directamente sobre la tablilla de cerámica para que esos colores no se mezclen, pues si no el color se mezcla. Y el azulejo de cuenca o de arista es diferente, y eso se viene realizando en Triana desde la Baja Edad Media, porque el barro fresco, antes de ser cocido, se le aplica con un molde y se le deja lo que es las cuencas, las aristas imprimidas sobre el barro antes de cocer. Y eso después se cuece y después se pinta, de la forma que tú tienes. Incluso puedes crear decoración geométrica diferente, no solamente geométrica, también lo veis aquí. ¿Vale? Esto de la Casa Pilata, por ejemplo, este azulejo de cuenca, no es cuerda seca. ¿Veis que se repiten los motivos? Estas son las dos tipologías de la Baja Edad Media típicas de Triana: la cuerda seca y la cuenca o arista. Bueno, mucha gente se cree que de cuenca, es que cuenca también es en cerámica, pero lo de cuenca o arista es por la cuenca que deja el molde. Que esto además se ve perfectamente como a partir sobre todo del siglo XX, los azulejos de cuenca son mucho más feos. ¿Por qué? Porque los materiales que se usan para realizar el molde, para realizar esa impresión, digamos como si fuera una imagen, ¿no? Un relieve, porque realmente un relieve ya son mucho más, ya no tienen imperfecciones. Tú ves los azulejos de arista anteriores al siglo XIX son mucho más bonitos, pero son más imperfectos. Los de los siglos XX, o sea, los del siglo XX y XXI, son mucho más, como digo, homogéneos. Y ahora tenemos otra técnica que es la que estamos acostumbrados a ver en la mayoría, inmensa mayoría de los retablos, yo diría más del 90% de los retablos de cerámica de Sevilla y de muchos otros lugares, que es la técnica que trajo un italiano a finales del siglo XV que se llama Francesco Nicoloso Pisano. ¿Qué importancia tiene Francesco Nicoloso Pisano? Yo voy a, como digo, a resumir, porque de Francisco Nicoloso Pisano es una figura clave, que se podría hacer incluso una charla sobre él y sobre su obra, que hay obra suya hay en muchos lugares, no solamente en Sevilla. Pero, ¿cuál es la primera obra firmada y qué revolución estética y artística trajo Pisano a Triana? Pues básicamente, él venía de Italia, él era italiano, se cree que de Pisa, de ahí el Pisano, el Francesco Nicoloso el Pisano, de la Toscana. Y la primera, la técnica que trajo, que básicamente revolucionó la fibrería en Sevilla hasta el día de hoy, porque a día de hoy seguimos haciendo esa misma técnica, exactamente igual, es que la tablilla de cerámica ya no le imprimía un relieve, sino que bañándolo en unos esmaltes blancos permitía, a través de unos óxidos, pintar de forma que no se mezclaba el color, pero sobre plano. Es decir, ya no hacían falta aristas para que el color no se mezclase de un lado a otro, sino que esos baños en esmalte permitían pintarlos, y un proceso químico permitía que eso venía de Italia, que no se había visto nunca. ¿Y qué es lo que ocurrió? Abrió el campo de la azulejería, el campo de la pintura, como si fuese un cuadro. Se podía pintar la cerámica como si fuese un cuadro al óleo, sin tener que hacer aristas. Esta es la primera obra firmada de Pisano, que hoy he estado yo allí. De hecho, esta foto es mía de hoy, curiosamente, porque estaba en la iglesia de Santana, y con un grupo. Y ¿alguien sabe cuál es esta foto? O sea, ¿cuál es esta foto? ¿Cuál es esta pieza? Me refiero, ¿verdad?
es la tumba del negro, la tumba de Íñigo López, que además tiene varias leyendas, una de ellas que no se sabe si es Íñigo López del siglo XVI, que era un caballero que vivía en Sevilla y que se enterró. No se sabe si el que enterró es un esclavo negro que él tenía y él se marchó a América. También tenía otra leyenda, un poco más digamos, desgraciada en el sentido del patrimonial, porque ya no, afortunadamente, ahora incluso se ha bajado, porque así es como estaban antes, ¿os acordáis que el sepulcro estaba en vertical? Y se le puso una valla, porque había una leyenda que decía que toda trianera que le pegase una pata al negro en la cara, se casaba o encontraba novio. Y el negro tenía la cara, lo podéis ver, tenía la cara completamente desconchada, que es una obra del siglo XVI. Eso es una atrocidad, ¿no? Un sepulcro del siglo XVI que era una pata a la primera obra firmada de Pizarro. Afortunadamente eso ya se acabó. Y aquí veis la firma que dice Niculoso ¿veis? Francisco, ya castellanizado, Francisco Niculoso, italiano, me fecit, me hizo, en 1503. Tenemos otras obras magníficas de San José, que viene del convento del Carmen, preciosísimo, que esto está en el Museo de Bellas Artes. Bueno, este está, perdón, en el Museo de Centro Cerámica de Triana, ya a la calidad de esta artista. Y este montó su taller, pensamos en la calle Pureza, un taller donde trabajaban muchos ceramistas en el siglo XVI, que es cuando él vivió aquí, finales del XV, comienzos del XVI. Esta otra obra preciosa está en el Museo de Bellas Artes, y ahora la finura, lo fino del... Y fijaos que es muy pequeñito, esto es una tablilla de cerámica, una tablilla como la que tenemos, la tablilla de cerámica que encontramos en los retablos, y el nivel de detalle que alcanza en tan poco tamaño. La Virgen con el Niño. Veis los típicos colores de Triana, veis esa agua marina, esos azules, esos verdes, esos dorados. Y ya después tenemos en la segunda mitad del XVI, ya arrancamos, bueno, supuesto con cerámica pisana, pero ya con otros motivos diferentes. Ya se abre al Renacimiento, a Italia, a motivos más incluso mitológicos. Y veis, por ejemplo, esto, como yo digo, hay obras que son muy antiguas, que son modernas y que siguen siendo modernas, y cosas que vemos de hace 2 años y ya nos parecen antiguas, ¿no? Incluso hay obras de hace 2500 años, tú ves a la Venus o a la Nike o a la Victoria de Samotracia, y tú dices, vaya cosa moderna, atrevida, vanguardista, y tiene 2400 años. Y ves cosas de a lo mejor de hace 2 o 3 meses y ya te parecen antiguas, ¿no? Eso ocurre en la historia del arte. Lo que es bueno y siempre es bueno. Y estas obras que veis, que son muy modernas todavía, son con motivos italianizantes, muy mitológicos, que están en el Alcázar de Sevilla, y esto es de Cristóbal de Augusta, que es un pedazo de ceramista de Triana de la segunda mitad del XVI, cuando Felipe II, cuando estuvo en Sevilla, porque Felipe II estuvo en Sevilla en 1570, y estuvo en el Alcázar de Sevilla, obviamente, porque para eso era su propiedad, claro. Y cuando marcha ordena que el Palacio Gótico se reforme, y una de las intervenciones, de las transformaciones que se metieron en el Palacio Gótico del Alcázar fue revestirlo, es decir, darle una estética renacentista, que es lo que estaba de moda en ese momento, y revestirlo de cerámica de Triana con un maestro ceramista que fue Cristóbal de Augusta, que era pintor, que era también de origen extranjero, afincado en Triana, como Pisano, que era extranjero, afincado en Triana. Y veis aquí, por ejemplo, la alegoría de Mitra, del dios Mitra. Aquí veis la alegoría, segunda mitad del XVI, Felipe II, 1570, esa década. La alegoría de la imaginación, fijaos que solamente tan culta, ¿no? El poner alegoría y dioses. Veis la alegoría del pensamiento, está en el Palacio Gótico, que era la sala de fiestas, además del Alcázar de Sevilla. Y todo esto es siglo XVI. Aquí veis algo más mundano y menos estético, pero también es XVI, y también es cerámica de Triana. En este caso barro, lo que tenemos es que una olla perulera típica de Triana, que no tiene decoración ninguna, pero esto sabéis que servía para transporte y almacenamiento de todo tipo de productos, la olla perulera que hay por todo el mundo también. Y esto ya es siglo XVII, esto es muy bonito porque aquí ya en el siglo XVII en Triana los motivos no cambian mucho, pero sí se va transformando un poco la estética. Esto que veis, por ejemplo, está en el Museo de Bellas Artes, un paño de azulejo precioso, que venía de un convento que era el convento de las Mercedarias, que estaba originalmente en la calle Alfonso XII, frente al gran convento de la Merced, porque donde está el Museo de Bellas Artes ahí estuvo la casa grande de la Orden de los Mercedarios, y justamente frente, en la calle Alfonso XII, está el convento de la Asunción, que se llamaba, que después se murió, pero que eso se desamortizó en 1868. Y fijaos que este convento de la Merced tenía un paño con las santas y gloriosas Justa y Rufina, que era y son las patronas de los alfareros, curiosamente, esto es siglo XVII. Y estas fotos que veis son todas propias, las voy a enseñar ahora. Esta es una foto que está tomada por un servidor en la ciudad de Lima, en el Perú.
Esto es el convento de Santo Domingo, de los dominicos, de Lima. Lima es una ciudad interesantísima y muy vinculada a Sevilla por muchos motivos, y son motivos obvios, ¿no? Y porque era la capital del virreinato del Perú, y de Sevilla partía la flota de India todos los años a Cartagena de India, y gran parte de esa mercancía iba directamente Sevilla-Lima, Lima-Sevilla. De aquí a Lima, fijaos como cuando decimos esa expresión, eso viene también de aquí a Manila. Hablamos, fijaos, de los dos puntos más distantes de la flota, Lima y Manila, cuando decimos eso está de aquí a Lima. Pues de aquí a Lima precisamente llegaba la cerámica de Triana, de aquí a Lima. ¿Por qué? Porque estos paños que estáis viendo, todo esto es cerámica de Triana en el convento de Santo Domingo de Lima, y no es el único convento que está revestido por completo de cerámica de Triana. Yo lo veía azulejo pisano del siglo XVII, que podéis ver aquí la fecha, ¿veis? 1606, estas fotos, repito, son todas propias. Y veis esos motivos, veis aquí a Santo Domingo de Guzmán, bueno, a Santo Dominicos, porque estamos hablando de un antiguo convento dominico, y veis también, bueno, aquí veis la fecha, veis también esto que veis, estas fotos os repito que son propias, que no están cogidas de internet. Las anteriores, la mayoría sí son de internet, pero estas no. Veis que pone Sevilla, que nos recuerda el origen de la cerámica, y en este caso, esto bien sale todo de los talleres de cerámica de los hornos de Triana. Este es otro convento, también, como digo, son fotos propias de Lima, que es el convento de San Francisco, que está plenamente revestido de cerámica de Triana. Son los dos conventos más importantes de Lima, no es que sean conventos secundarios, el convento, la Casa Grande de los dominicos y la Casa Grande de los franciscanos. Convento de Santo Domingo y convento de San Francisco, que no son conventos secundarios, son los conventos más importantes. ¿Veis? Todo lleno de cerámica de Triana. Los azulejos planos. ¿Veis la fecha? 1620. Y ya en el siglo XVIII, ya saltamos del XVII al XVIII, tenemos otro tipo de motivos, y ya tenemos esa cerámica típica blanca y azul con esos motivos más, otra vez decir, más bucólicos, con escenas de caza, de toros, como veis aquí. Estos motivos han perdurado. Cuando nosotros muchas veces le ponemos los azulejos a los patios, a la casa de la playa, son esos mismos motivos, 18 de Triana, que es el hombre cazando. Nos acordamos de eso, sobre todo lo tenemos, el perro corriendo, esas escenas de caza. Eso es 18 en Triana. Que fijaos, esos motivos han perdurado todavía a día de hoy. ¿Veis? La perdí. ¿Veis? Estas escenas con estos colores, que es ese dorado de Triana, típico del 18, con el blanco y el azul, eso es lo que predomina, sobre todo en esa época. Y después tenemos también otras piezas que no son piezas, digamos, artísticas, pero que son muy interesantes, que son las piezas del 18, que nos recuerdan, las que quedan, los nombres de las calles y de los cuarteles, barrios y manzanas que hizo un asistente mayor de Sevilla, que fue don Pablo de la Vide. Pablo de la Vide fue un asistente mayor, es decir, un alcalde. Antes, Sevilla hasta el siglo XIX no tenía alcalde, sino que tenía asistente real o asistente mayor, que era básicamente la figura colocada por el rey de España para que dirigiera la ciudad. Y por debajo estaban los caballeros 24, que eran como los concejales a día de hoy. Y Pablo de la Vide hizo muchas reformas a la ciudad, porque para eso era un asistente ilustrado, y él era del Perú, precisamente, era de Lima. Y cuando llega a Sevilla, en Andalucía hizo muchas reformas, las nuevas poblaciones en Sevilla, hizo muchas reformas de salubridad pública, hizo un censo, hizo el primer plano cartográfico de la ciudad, que es el famoso plano de Olavide, el famoso plano de Olavide en 1771, y una de las cosas que hizo fue censar a la población, realizar ese plano cartográfico y eliminar las collaciones de Sevilla, que eran los barrios parroquiales, y convertirlos en una administración mucho más moderna, en cuarteles, barrios y manzanas. Por eso todavía nos quedan algunas de esas placas que nos recuerdan cuartel de Triana, barrio 7, manzana 2, que todo esto es cerámica de Triana del 18, de la administración, o mejor dicho, la readministración de Pablo de la Vide de la ciudad. Y aquí me detengo porque esta es mi pieza favorita del siglo XVIII en Triana. Es una pieza preciosa de un santo que además a mí me encanta, un santo romano. Bueno, no nació en Roma, pero llegó a Roma, que es San Felipe Neri. San Felipe Neri tenía en Sevilla una congregación del oratorio, que eran los filipenses, que estaban muy cerca del Alfalfa. Y esta cerámica viene de allí. Un retablo precioso que nos cuenta el fundador de la congregación del oratorio. Y fijaos qué belleza de retablo cerámico del siglo XVIII, que nos representa a este santo romano, que es un santo muy interesante, porque este santo, cuando llega a Roma, lo que hizo fue acoger a los niños pobres, a los ladronzuelos, a los niños que estaban necesitados, los reunía, le montó un coro, los educaba, les enseñaba los evangelios, y fue cada vez congregando más niños. Y ya el Papa y la alta curia del Vaticano le empezaron a señalar como diciendo: este que está aquí predicando
y cuentan que tal vez era la simpatía de este hombre y la bondad que tenía, que de hecho es el patrón de la alegría, el patrón del buen humor y el patrón de los humoristas, porque cuenta que él se llevaba bien con todo el mundo y tenía muy buen humor y muy buen corazón, tanto así que dice que el corazón se le salía del pecho, cuando murió se le salió del pecho de las costillas, de lo grande que tenía el corazón. Que fijaos que aquí aparece con una bandera que pone paraíso, y abajo aquí veis un capelo cardenalicio, porque hay una anécdota que cuenta que el Papa, cuando lo llamó y vio todo el bien que estaba haciendo por los niños, le ofreció el capelo cardenalicio para ser cardenal, y cogió, y al Papa de Roma, con respeto pero con mucha simpatía, cogió el capelo, lo lanzó al cielo y dijo: santidad, preferisco el paraíso, prefiero el paraíso. Y por eso veis que lleva la bandera de él, con la palabra paraíso. Y hablando de fábricas de cerámica, ahora voy a darle, porque ahora vamos a pasar con mi compañero y buen amigo Miguel Ángel, y vamos a hablar de otras fábricas, ¿vale? Porque después terminaremos con las fábricas de cerámica, lo que queda de ellas aquí en Triana. Pero antes vamos a intentar poner la presentación, que yo creo que se habrá desplegado. Sí, Almona está aquí, un segundillo. Primero, ¿cuál la que tú quieras? Primero Almona, vale. Y después nos vamos. Vale, ya tenemos aquí las dos. Vamos a empezar con las almonas. Las almonas eran una fábrica de jabón que ahora Miguel vamos a hacer un recorrido breve, porque tenemos además poco tiempo. Yo quiero terminar hoy antes, que son las 9 que le tengo. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, por dos fábricas muy importantes que Miguel va a explicar, que son las antiguas fábricas de jabón de Triana, de las cuales quedan restos materiales, que también hablamos el día de la Triana y América también. Mi profesor Fernando Quiles habló algo de esas almonas, y que estaban justamente donde está el Paseo de la O, que todavía quedan, cuando veáis esos arcos, esas bóvedas extrañas en el Paseo de la O, esos son los restos de las antiguas almonas de jabón de Triana. No sé si ese jabón que llegaba a diversas partes del mundo. Y después vamos a hablar también del hispano. Le doy, sin más, la palabra. Vale. Bueno, no apuntaba yo al principio de las Reales Almonas, pero bueno. A ver, por eso un poco... esbozaré un poco, porque realmente el tema de las almonas, almona se supone que viene la palabra de almuna, o del árabe, se entiende, es una... Y eso de reales, ¿por qué? ¿No? Pues efectivamente porque era una concesión, lo podemos decir ahora, ¿no? Un privilegio real. Era el rey el que decía: usted tiene el monopolio, como una concesión, y pues determinadas familias a lo largo de la historia de las Reales Almenas pues han dirigido, o han gestionado y han gobernado sobre esas fábricas de jabón, ¿no? No obstante, si nos remontásemos a los orígenes, ¿no?, a los primeros datos que tenemos más o menos con rigor de las almonas, probablemente sea almohádico, que hemos estado hablando anteriormente. No obstante, el jabón existió siempre. Bueno, siempre. Evidentemente el Homo habilis no fabricaba jabón, pero jabón ahí, bueno, rastreando un poco la historia del jabón, encontré algunas imágenes ya en el arte egipcio directamente de las figuras enjabonándose. Ergo, existía ya en aquella época, ¿verdad? Toda esa evolución del jabón nos llevará finalmente, como veremos, ya os digo, de forma muy somera, muy rápida, hasta prácticamente los años 80. Realmente fue antes, pero como edificio fue hasta, como habló antes Jesús, hasta los 70, 80, que veremos ya cuando se descubre realmente la importancia de ese edificio, que se encuentra, bueno, que tuvo distintas intervenciones, pero que fue un edificio realmente como una planta productiva, bueno, podríamos definirlo de alguna manera, hasta el siglo XIX, ¿eh? O sea, fijaos si fueron longevos este tipo de actividades. En primer lugar, voy a ver algunas de las diapositivas que he preparado. Me gustaría leer esto porque es un texto del siglo XV que describe muy bien: en la Puebla de Triana guarda
y Collación de Sevilla, y en su calle Real de Castilla están las Reales Almonas. Siglo XV. Es decir, antes de los Reyes Católicos ya hay referencias directas de la existencia de unas Reales Almonas. Juan II, de hecho, da esa concesión, como veremos ahora, ¿vale? Bueno, yo creo que este recuerdo que lo pueden ver allí en el Paseo de la O. Bueno, es que la verdad que la calidad de mi fotografía no es de la tuya, ¿cómo se nota que tú eres más amante? Bueno, dice o reza: aquí se conservan los restos de las que fueran almonas reales, fábrica donde se elaboraba el famoso jabón sevillano, ojo, que ahora matizaremos ese entrecomillado, que se embarcaba para América, Inglaterra y Flandes. La Casa Ducal de Alcalá tuvo dominio sobre ella por privilegio real. Ahí está lo de la concesión. De concesión sabe usted de más, ¿no? Aquí. Desde el siglo XVI al XIX, ¿vale? Esto es un recuerdo, como veremos luego en la hispanoaviación, a ese patrimonio material, bueno, casi ya inmaterial porque queda bastante poco, o desmaterializado, que tenemos aquí de nuestras Reales Almonas. Bueno, aquí un poco de algunas escenas que me gustó por recordar. Siempre es bueno remontarse un poco de que las cosas no llegan y aterrizan, sino que es algo que es un proceso, como bien ha dicho Jesús previamente, y aterriza y desembocan, por desgracia, la mayoría en nuestro barrio, en este arrabal nuestro querido, en una intervención urbanística que pasa por encima un poco del patrimonio. Como, bueno, Jesús podría hablar un poco más de ello, que es más especialista que yo en la patrimonialización, pero desde luego esta imagen la recuperé de ABC porque francamente yo tenía ahí 4 años más o menos, y la verdad que me entra ganas de llorar, ¿no? Porque muchas veces intervenimos y creamos ceniza, como veremos, de algo que ha sido patrimonio, bueno, pues centenario, ¿no?, del barrio, ¿no? González Moreno, que es la gran eminencia, por lo menos en el mundo del redescubrimiento de las almonas, etc., en un texto muy importante de 1989 hace una profusa investigación sobre la producción del jabón aquí a la orilla del río, y me encantó esta imagen, ¿vale? Esta especie de criptas abovedadas, ¿no?, donde esos sótanos, ¿no?, en donde se elaboraba realmente el jabón. Imagínense la temperatura, porque yo no sé si saben cómo es el proceso de saponificación, pero bueno, mi padre está por ahí, lo podría explicar más rápidamente, que sabe de química bastante más que yo. Pero era un proceso bastante arduo y aceite, después para quitarle glicerina había que pasarle una serie de cenizas, ¿no?, que se llamará el mazacote, etc. Era un proceso bastante duro, ¿no?, de temperatura elevada durante 5 días. Bueno, si me da tiempo luego profundizar un poquillo en ello, pero era un proceso bastante arduo, bastante artesanal, porque aunque hablemos de industria, bueno, no vamos a ponernos ahora el concepto de industria de después de James Watt, la máquina de vapor, etcétera, que es el sistema fabril. Esto es industria, que no sea un sistema fabril como el que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Y evidentemente mucho más artesanal. No obstante, imagínense las temperaturas a las que se vivía en esa especie de sótano, ¿verdad?, que estarían más o menos. Esta foto es un bonito recuerdo. Por ahí, todo el mundo hemos pasado por ahí. Yo, si no es allí, en un sitio que os invito a pasar, porque siempre encontraréis a alguien de Triana corriendo por ahí. Y estaría... Ahí es uno de los pocos espacios que se podría mantener actualmente. Charlando con algún compañero, ¿no?, que sobre la industria jabonera trianera, me comentaba que precisamente, si me permite, esto se mantiene en algunos de los sótanos de las viviendas, ¿vale?, que después evidentemente supongo que no será visitable, yo no creo que, pero bueno, y no sé en el estado que estará, pero según me comentaba alguien a la que, bueno, esto evidentemente es una suposición porque no tengo constancia de ello.
de la puerta o si tiene la llave. Si no entra, como yo. Tú entras, ¿no? De hecho, tengo fotos ¿Y que cómo sí, está el estado? si puedo. Hay algunas, claro, eso es un complejo muy grande, pero hay una zona de bóvedas que se conserva bien, que se conserva que está completa. Que si puedo ahora te enseño la foto, que la tengo que tener aquí tengo en el móvil, pero la tengo. Y sí, hay bóvedas todavía cubiertas que trae fascinante. Y también intentar entender lo que se demolió allí. Hombre, imagínate, eso era un complejo bastante grande, ¿verdad? Que no era, vamos, tenemos aquí la percepción de que esto es apenas una hectárea y era un complejo bastante más grande y tuvo distintas ampliaciones, porque como veremos ahora a lo largo de la historia, el jabón de Castilla, no de Sevilla, el jabón de Castilla era como ahora tendríamos en el imaginario de la industria jabonera, pues el jabón de Savona, ¿no? El jabón de Marsella. Sí. Tengan en cuenta que gran parte de aquellos artesanos, que me gusta a mí esa palabra, aquellos profesionales del jabón, muchos marcharon para enseñar a aquellos que ahora son los grandes gurús, ¿no? Del jabón de Marsella o de Savona, ¿no? Savona está en el norte de Italia, cerca de Turín, en la costa, ¿vale? En la Liguria, en la región de la Liguria. Bueno, avanzamos un poco porque me enrollo. De hecho tenía aquí unos papeles que no sé por qué me lo he traído, porque al final voy por otro lado. Estos sótanos, amigos, sufrían de vez en cuando algo que por desgracia está muy de actualidad y ahora tiene 4 letras y aquello de la Dana, ¿no? Pero nosotros en Triana le hablamos de las rías. Las grandes rías evidentemente penetraban en estos espacios, ¿no? Por lo tanto diría usted, ¿y Sevilla que se quedaba sin jabón? Evidemos, no. Había otra almona en Sevilla, en la población de El Salvador. Se intuye, porque ahí sí que es difícil encontrarlo, pero había restos que dan a ver que probablemente sean en la ubicación entre la calle La Araña, José Gestoso, por ahí, ¿vale? Un jabón, evidentemente, que serviría para nutrir a la ciudad de jabón durante esa incapacidad que tenía Triana de producir su propio jabón de calidad. Había 2 tipos, en principio se sabe que hubo 2 tipos de jabón, el de Castilla, el Real de Castilla, ese super jabón maravilloso que se exportaba a Flandes, América, a Gran Bretaña, etc. Y había otro jabón de menor calidad. No obstante, aquel jabón prieto, que le llaman algunos, ¿no? de El Salvador, sería ese jabón un poco más económico, podríamos decirlo, que del mercado no me cuentan aquí, no haga publicidad por aquí, por favor, que si alguien de Carrefour se lo queda. Entonces, ese jabón de menor calidad sería el que aportaría para la ciudad. En la serie La Peste, me acuerdo, se me ha venido una escena ahora. Hay una escena muy bonita, ¿no? Cuando entro por las puertas y venía de recoger jabón, ¿eh? Esa escena se me acaba de venir ahora a la cabeza. Se recrea muy bien eso. Bueno, aquí tenemos algunos de los envases para la producción del jabón. Aquí tenemos, un documento donde hay esa concesión de Juan II de Castilla a la familia, a una de las familias nobiliarias más importantes de la ciudad. Y pasando ya, pero bueno, el gran momento es esto, Fe de Rata no es el personaje en concreto, me equivocaba y me di cuenta y después ya se lo había mandado eso. Pero bueno, es de la familia Welser, como diría mi amigo Benjamín, que me corrige siempre en alemán, Welser le voy a decir yo. Este es el gran momento del apogeo de la industria jabonera trianera. Estamos hablando que esto es todo el mundo admiraba el jabón de Sevilla y el emperador Carlos V, Carlos I de España, le da la concesión, el privilegio a esta familia para que sean ellos los que dirijan, gestionen y produzcan evidentemente el jabón. Durarán poco porque acabarían mosqueados, como dice mi hijo, acabarían bastante cabreados entre ellos y en los años aproximadamente 1534 le quitará ese monopolio, ese privilegio y dejará de ser dirigida por esta familia alemana. No obstante, el gran momento, el gran apogeo, eso que hoy dando un paseo con mi padre recordábamos de ese jabón que se expandió como producto
estrella por todo ese jabón de Castilla, por todo lo que es la Europa oceánica, incluso llegó a las Américas, fue durante este periodo. Este fue el periodo que se entiende como de mayor apogeo en la producción del jabón, ¿vale? Aquí tendríamos más o menos por dónde estaría, ¿vale? Ya, bueno, pero ya os digo que realmente no hay consenso, perdón. Y no me gustaría irme ya quitándome las almonas sin dar un paseíto por otras almonas maravillosas, como la de Sanlúcar, que fue una de las más importantes de aquí de la Baja Andalucía, y sobre todo la de Guadalcanal. Esta os invito a que la visitéis. Aquí hay un documento de la primera década del siglo XIV, de 1304, 1305, no recuerdo ahora mismo de memoria, me hago mayor, y es un espacio que está muy patrimonializado. Desde luego hay bastante inversión desde las instituciones públicas por ponerlo en valor, y es uno de los grandes lugares desconocidos de nuestra maravillosa Andalucía. Y bueno, yo creo que tú quieres contar algo más de la organización, porque vamos de tiempo regular, ¿no? Magnífico. Y ahora vamos a pasar a rápidamente. No, lo que yo iba a hablar. Aquí está. Bueno, mi abuela que en paz descanse y mi abuelo que en paz descanse vivían en su último momento, lo vivieron en La Hispano, ¿no? En el Zurraque, lo que es la plaza del Zurraque. Entonces es un tema que siempre me ha apasionado como historiador, un tema del que llevo leyendo de niño, y bueno, yo por mi edad no he podido vivir la hispanoaviación como tal, pero es un espacio de los más emblemáticos de nuestro barrio y sin duda a nivel como español, pues también es uno de los lugares donde se ha destacado realmente España por ingenio. Pese a la falta de recursos, evidentemente, lo que hoy le llamaríamos el I+D+I en la España posfranquista, pues, de los primeros años del franquismo, pues evidentemente fue unos años muy complicados, de falta de materias primas, pero que se supo solventar esa falta de recursos y demás con ingenio, ¿no? Entonces, en cierto modo, esta aeronáutica en Triana, esta historia de los aviones en Triana, ¿no? Es un homenaje también que se le brinda, ¿no? A esos genios. Bueno, hace poco estuve leyendo una entrevista de Limón explicando cómo era la vida en la fábrica, que es una maravilla, os la recomiendo. Y es una historia de creatividad, fundamentalmente, de esfuerzo, creatividad, y es una de las, paradójicamente, posiblemente de los espacios peor conocidos de Triana, ¿no, Jesús? Tú que eres más experto en el patrimonio trianero, creo que de La Hispano se habla poco. De La Hispano hablábamos de pequeño, ¿no? Aquello de que, bueno, me comentan los grandes, que se saltaban a coger cojinetes para los patines y demás, porque era una fábrica que ya desde los años 70 fue absorbida o fue disuelta. Había un amplio debate, ¿no? En el año 72. Bueno, La Hispano, aquí la tenemos, tiene un de sus raíces en, bueno, la historia de la aviación. Como no me da tiempo, quería hablar un poco, pero bueno, empieza el siglo XX, nuestro maravilloso siglo XX, empiezan los primeros vuelos, ¿no? Que atraviesan el estrecho, que es el Larache y demás, y aparecerán las primeras inversiones, ¿no? Del Estado español durante el reinado de Alfonso XIII, y esa intención de crear los primeros prototipos de aviones, ¿no? Los primeros aeroplanos. Se apoyarán, aquí como pongo por aquí, en la hispano-suiza, ¿no? Que precisamente no se dedicaba a hacer aviones, más que nada porque en los primeros pasos se dedicaba a la industria automovilística, ¿no? Establecerán una primera planta de producción en lo que ya se le llamará La Hispano, ¿no? Que precisamente en Guadalajara. Aquí pongo esta imagen que me encantaba, la tenía por ahí guardada. ¿Y cómo se trabaja? ¿Ven? Talleres muy artesanales. No tiene nada que ver con la fábrica, por ejemplo, que contaba que trabajaba mi padre, que eso era muchísimo más mecanizado, ¿no? Eran bastante artesanales, la producción de motores en este caso, claro, pero estamos hablando que España no tenía la potencia, ni obviamente científica, ni industrial, ni las materias primas con las que podía contar, por ejemplo, Estados Unidos, suena de algo, Gran Bretaña, ¿no? Alemania, ni de lejos. Por lo tanto, la historia, ya os digo, de una industria que sobrevive con muchísimo ingenio.
Bueno, aquí tenemos el origen de ese espacio. Aquí, un poquito más para acá, estudió mi madre y mi tía que está por ahí, en el protectorado. Esto era como ha contado Jesús, creo que lo más gráfico, Triana era la periferia, era esa parte de la ciudad ya casi que lindaba con los otros municipios, ¿no? Por lo tanto, allí es donde se ubicarán, igual que Airbus, ¿no? Airbus está donde está, en el extrarradio, ¿no? De la ciudad. Igual, pues Triana, en la hispanoaviación, ¿no? Que ahora veremos cómo nace, se instalará en estos talleres que eran unos antiguos talleres de madera e hierro, de la familia Miguel Fernández Palacio, que serán, como todos sabemos, tendrán aquí estas dos puertas de entrada, son en la calle San Jacinto, ¿no? Aquí estos niños y mujeres estarían en esta puerta, sería más o menos lo que es ahora mismo la bodega Vargas, y aquí estaría otro lado, que lo habíamos hablado, que es el Tejar, exacto. Lo habíamos hablado, terciarización total, ¿no? De un barrio que fue muy, como venimos viendo y nos ha explicado maravillosamente bien Jesús, un barrio industrial del sector secundario, ¿no? Esa terciarización la vamos a ver a lo largo de todo esto. Bueno, en principio pues se dedicarán a la reparación de estos casas Fiat, los ER32, más que a la producción de motores, porque ya sabemos que para la producción de motores se requiere una inversión importante en investigación y desarrollo, y España en aquellos años pues todo no pertenecía, por desgracia, a las grandes potencias, ¿no? Que podían invertir en eso, ¿no? Entonces se aplicará a la reparación de este tipo de artefactos, o sea, de motores, y aquí esto ha sido un error mío porque quería poner la puerta antes, pero bueno, aquí tenemos, ¿vale? Donde aquí ahí tenemos la bodega Vargas. Y aquí tenemos el Tejedor para que todo el mundo se ubique. Aquí tenemos la hispano-suiza, ¿no? Que es la matriz. ¿Cuándo nace? Bueno, cuando nace la hispanoaviación, en el año 1943, precisamente es una iniciativa que llamaríamos ahora público-privada. Público-privada, es decir, que tiene una parte de capital privado de la hispano-suiza, se calcula que 2/3, bueno, se calcula no, podemos, si quieres, lo vemos ahí bueno, fuentes no, está en el BOE mismo, y tenemos 2/3, es decir, 20 millones de pesetas, que es directamente pagado por la hispano-suiza como capital social, y el otro tercio pues lo pagará el Ministerio del Aire, cuenta, bueno, es lo que podría ser el Instituto Nacional de Industria, el INI, es decir, costó 30 millones de pesetas esta nueva factoría. Aquí lo pongo, ¿vale? Aquí mira, pues no sabía yo que lo había puesto. Bueno, este es el símbolo, ¿vale? De la aviación, de la hispanoaviación, sociedad anónima. También se conoce en el mundo de la aviación como ASA, pero ASA, ¿no? Bueno, hispanoaviación, sociedad anónima, Casa Construcción Aeronáutica, sociedad anónima. ASA será una industria eminentemente militar, ¿vale? Los aviones de uso comercial o de pasajeros no tendrán cabida en este recinto porque será eminentemente militar. Bueno, ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos otra foto, aquí sí se ve ya el protectorado de la infancia, este edificio sí se mantiene, ¿vale? Esta será la puerta principal, y aquí bueno, una exposición que hubo hace tiempo ya en la consellería, me encantó esta imagen, ¿vale? Aquí podemos ver, ¿no? Realmente vemos la metamorfosis extrema que ha tenido o ha sufrido o ha disfrutado cada uno, que tome la palabra que quiera, la ciudad. Vemos un plano completamente industrial de los años 70, 77, ya estamos hablando de la transición democrática, y sin embargo aquí, en el año 2019, como podría ser un barrio residencial de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Los edificios de la Hispano, que los tenéis actualmente ahí, ¿no? En esa especie de cruz que está ahí, que es actualmente el paraguas. Para que nos ubiquemos, como bien dice Miguel, este es el paraguas y este es el gimnasio, ¿vale? Aquí yo creo que todos nos ubicamos. Este es el parking, que por €1 puedes dejar el coche, y esta es la plaza. Aquí tenéis la plaza de la Sitonera. El parking es que está muy bien, porque no puedes dejar, mucha gente, no se lo he dicho yo muy fuerte, porque... Ya no aparcáis más.
y esta es la Plaza de la Sintonera. Y realmente esto es lo mismo, ¿vale? Que como el paraguas es una herencia, bueno, por supuesto la hispana, ¿vale? Era para que simplemente lo supiese. Tremendo. Bueno, son los tres edificios fundamentales. El pabellón, digamos, de la planta donde se trabajaba con los aviones, y después unos edificios de oficinas también que estaría en la... Dale tú eso tú que manejas eso. Allí, en lo del Instituto de la Juventud, ¿no? Sí. Lo que dices mucho del paraguas tiene algo que ver con la simbología de la Lo desconozco. Esa vacía y esa cruz, esa cruz suiza. Francamente no lo sé. ¿No la que llevaban los aviones? No, los aviones tenían otro simbología. Pues la verdad que no lo sé, no lo vi. Me ha cogido, iba a coger, ¿verdad? Bueno, lo investigaré para la próxima charla. Mira, pues, bonita pregunta. El coche ese que está aparcado tampoco sé de quién es. Bueno, aquí tenemos como bueno, si tenéis, es que venía de un amigo mío que trabaja en casa, ingeniero aeronáutico, y trabaja precisamente en los motores, ¿no? Y bueno, cada vez que estamos en el parque con los niños, pues siempre... Bueno, si decimos, hablamos, ¿no? Yo le pregunto y él me cuenta, ¿no? Porque el mundo de la aeronáutica es fascinante, ¿no? Y es verdad que yo le contaba, bueno, y le enseñaba todos los materiales que tenía para esta conferencia, muchos de ellos los he desechado, y él, claro, dice que si tú entras en cualquier planta actual, en Toulouse o bueno, aquí en Sevilla, ¿no? Dice que eso es impensable, ¿no? Es otra galaxia, ¿no? La industria actual. Pero vemos que es una industria completamente artesanal, de hecho, de Lima, o sea, completamente artesanal. Es que realmente los recursos con los que cuenta la hispanoaviación, al principio, tengan en cuenta posguerra, aislamiento económico, posguerra de la Segunda Guerra Mundial, o sea, crisis económica tremenda. Ingenieros, pues sí, alemanes, había algunos, ¿no? Que ahora hablaremos de ellos, franceses, etcétera. España, hasta el plan de estabilización, año 1959, España era prácticamente autárquica. O sea, los recursos eran muy limitados. España tenía que tirar de ingenio y no, a pocos sitios va a encontrar España mejor que Triana para esto del ingenio, ¿no? Entonces, la producción de avión era plenamente artesanal. Aquí tenemos algunas de las escenas que más me gustaban. Y vemos trabajadores que se formaban en lo que sería la escuela de aprendices, que, bueno, el señor Limón explica perfectamente, ¿no? Como los mejores años de mi vida, de los 12 a los 18 años, ¿no? Y esa, si analizamos, era casi gremial, ¿no? Aquel concepto de los gremios, de que empezaba hasta llegar a maestro, pasaba desde aprendiz, ¿no? A oficial, etcétera. Esa fórmula de formación, lo que actualmente podría ser la formación profesional, pero tan casi endogámica, ¿no? Entre unos grupos concretos y desde niño en el mismo sector de la aeronáutica, que se irá transformando a la vez que tú te vas transformando como individuo, ¿no? La verdad que es apasionante, pero sería motivo para hablar propiamente de la vida de la fábrica en otro momento. Bueno, aquí vemos, hoy he cambiado yo la luz del que huyó de mi mujer y podría ser mi padre y yo en esta escena, completamente artesanal, mecánica pura y dura. Aquí lo que estábamos viendo, ¿vale? Era el edificio que veíamos, aquí está el gimnasio, el actual Galisport, y está el Instituto Municipal de Deportes enfrente, en lo que es el paraguas, y las oficinas, me creo que la tenéis, las oficinas tenéis por aquella parte, ¿vale? Lo que eran las oficinas en las que participará, bueno, el gran Messerschmitt, que será el gran ingeniero aeronáutico, que gracias a él, pues, todo lo que vamos a ver a partir de ahora será uno de los grandes precursores. Sí, también hubo ingenieros aeronáuticos franceses que se sentaron en la oficina de Triana, sí, cierto, pero los grandes aviones que tenemos y los que en Getafe hay en una rotonda allí en la Plaza Pinto hay un Saeta, una Shea Saeta, en La Motilla, en San Juan de Alfarache tenemos otro, Tablada, etcétera, ¿no? Esa herencia va a ser de aquel gran ingeniero alemán. Bueno, este es uno de los casos que más me interesa a mí. Otra muestra de ingenio, en este caso de Gracia. Bueno, y voy rapidito, el buchón. Este es el buchón. A ver,
¿Se llamaba buchón? No, le pusieron buchón. Buchón porque tenía un gran buche, como recuerda hace poco en un documental en Ugarte, un gran piloto español, ¿no? Recordaba cómo le pusieron el nombre de buchón. Hay quien dice que parece un palomo buchón, etc. Bueno, ya sabemos cómo es este barrio. ¿Por qué? Porque era para acoplarle esa parte a unos motores nuevos que había que, a los modelos de Messerschmitt, había que acoplar unos nuevos motores. Y los que se pelean se desean, dice la historia, ¿no? Pues entonces aquel Messerschmitt, imaginaba Alemania, aquella Alemania nazi, ¿cuál era su eterno enemigo? Los británicos, ¿no? Por los Spitfire, ¿no? Porque tiene que acoplar un motor Rolls-Royce Merlin a un avión alemán, una monería. Entonces serán aquí producidos y se le llamarán, cariñosamente los buchones. Pero ojo, como nombre comercial también, que ustedes van al Museo de Michigan, que hay allí una réplica, no, hay un buchón allí, y le ven el nombre técnico, G1112, buchón, escrito, ¿vale? Por lo tanto, fue su nombre, digamos, comercial, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Bueno, y los buchones participarán en uno de los episodios, bueno, para los que somos cinéfilos, más espectaculares, ¿no? En la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra y buchones. Efectivamente, estos aviones participarán en las escenas de la batalla de Inglaterra, que por cierto, la batalla de Inglaterra es una de las primeras películas que hacen que filman a pilotos verdaderamente volando, O sea que los buchones son hechos made in Triana, pero para el mundo entero nunca mejor dicho. Aquí lo tenemos. Mira, esta es la foto de Michigan. ¿Lo veis? Sí, es que claro, no se ve. Pero bueno, aquí en la parte, este es el símbolo que veis claro, ahí pone efectivamente buchón, pero es que claro, desde ahí no se ve. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la época y ya por ir un poco más rápido, bueno, me comentó un compañero hablando de esto que también había un casa que también de construcción aeronáutica también participa en la película. Bueno, aquí vamos a uno de los principales prototipos, que es el HA de hispanoaviación 100, el Triana, ¿vale? En los años 50 será uno de los primeros prototipos que se harán aquí en la fábrica de la calle San Jacinto. Un avión que no llegó a tener el éxito que se presuponía, y entonces dará lugar aquí tenemos algunos de los modelos, a este, que es el más conocido, ¿vale? Este lo vais a encontrar, en muchísimas rotondas. De hecho, yo hablando con mis alumnos, me dice, pues yo vi uno no sé dónde, y lo buscaba por Google Maps, y efectivamente, yo ni lo sabía. Aquí tenemos el HA200 Saeta. El Saeta es el gran prototipo, además es un avión muy acrobático, un avión que para hacer, como dice un amigo mío, piruetas en el aire, un avión muy estético y que tiene mucha capacidad de hacer ese tipo de maniobras, y estuvo en muchas exhibiciones por Alemania, incluso por Viena, estuvo en Suiza, en Ginebra, si no recuerdo mal. Me parece que llegó incluso a hacer exhibiciones en Estados Unidos, eso me lo estoy jugando, no lo recuerdo bien ahora mismo. O sea, es el primero que hace este maravilloso paseo por Sevilla. Un paseo por Sevilla que será una foto emblemática de la aeronáutica, que además tiene también una pequeña intrahistoria, ¿no? Por el capitán Valiente, ¿no? Que pilotará ese Saeta por Sevilla. Como el puente, además, a nivel de fotografía era una maravilla porque se ve la gran metamorfosis de la ciudad, ¿no? Decía que cuando fue a aterrizar en comunicación con Gonzalo Taboada, que era el que gestionaba la hispanoaviación en aquellos años 50, no le iba el tren de aterrizaje. O sea, cuando iba a aterrizar no le caía, y le dijo Gonzalo Taboada, tírate, vete para el campo, te tiras tú. Ya no recuerdo. Pero insistió, ¿no? Esa valentía, ese creer en ese producto. Dice, hemos conseguido esto, yo soy el más afortunado del mundo que voy a poder pilotar este maravilloso prototipo. Y tiró hasta que finalmente, como contaba el señor Limón, en una maravillosa conferencia que pude ver hace poco,
ese tren de aterrizaje finalmente salió y pudo aterrizar normalmente, y fue este prototipo que vemos en casi todo. Bueno, yo supongo que si habéis pasado por allí por Dos Hermanas por la Motilla, bueno, por Tablada, hay varios prototipos, ¿lo veis? Aquí está, por ejemplo, el que tenemos que ver. Este será el H200 Saeta. Bueno, he buscado algunos. Y nosotros, claro, no nos vamos a quedar en el Saeta nada más, ¿no? Eso. Pues hicimos el Super Saeta, un salto más, que es este, que es otro prototipo precioso, como podemos ver. Este en el Museo del Aire. Y estos saetas y super saetas, nosotros lo vendimos. Se vendió, bueno, nosotros, yo no lo vendí nada, por eso no tengo un duro. Se vendieron desde Triana, desde la hispanoaviación, a, evidentemente, nuevos países que estaban militarizando, sobre todo en Nike, ¿no? Y aquí tenemos unos saetas y super saetas, bueno, super saetas que se venden y se le cede la patente de fabricación a Egipto. Estamos en los años 60. Si sois un poco amante de la historia, ya sabéis que Egipto en los años 60 un poquito convulso fue. Fueron los años previos a la guerra de los 6 días, y Egipto compró poco antes estos super saetas. Estos no llegaron a entrar en combate. Se calcula que, bueno, ya sabéis que la aviación israelí castigó severamente a la aviación egipcia, y se calcula que más de la mitad cayeron, ¿vale? Pero Egipto estuvo durante 6 años, sí, prácticamente 6 años, produciendo estos prototipos de saetas made in Triana, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos más. Y el H300 tampoco fue un prototipo que triunfaría, pero bueno, aquí me gustó. ¿Por qué? Le pongo aquí la etiqueta fabricante, porque si se fijan, está la banderita allí, ¿vale? Es decir, producto trenero fabricado en Egipto. Habrá varios modelos, bueno, ya vemos, estos son ya modelos muchísimo más modernos. Tampoco tendría el éxito que se planteaba. Ya tenemos en cuenta que España entra plan de estabilización, etcétera, entre capital americano. Hemos estado hablando antes en la puerta un poco de eso, y me extendería en eso. Aquí tenemos algunos de los planos que he conseguido ya del siguiente, que es el HA400, y ya la hispanoaviación, ya estamos en los años 60. Ya la hispanoaviación ya no podía competir, bueno, es que realmente la ingeniería americana era muy superior, la británica también, etcétera, y ya esa industria tan artesanal, entre comillas, pues no podía competir, ¿no?, con los nuevos prototipos que venían del extranjero. Y aquí también seguimos inspirándonos en Messerschmitt, aquel célebre ingeniero alemán. Aquí tenemos algunos prototipos que me encanta, porque este es precioso, este está súper bien recreado. Esto es de un bloguero militar que explica muy bien temas de aviación, que si alguno pues ya lo paso. Y el último es este, otro nombre maravilloso, el Alacrán, el HA500. El Alacrán es un proyecto es un nombre bonito, un proyecto ya de finales, teniendo en cuenta que a principios de los años 70 desaparece definitivamente Construcciones Aeronáuticas, y el proyecto pues es el último gran icono de la hispanoaviación, que tampoco tuvo la fortuna que se pretendía. Aquí tenemos algunos de los modelos, y ya con esto me voy con el Super Saeta que me comentaron. Hay uno en Getafe, ¿no? No me lo creo. Pues sí, efectivamente, aquí está. Y ya con esto, aquí tenemos Super Saeta del Museo del Aire. Y bueno, y agradecer un poco que le hayamos dado un poco de cabida a esta Triana industrial, porque la patrimonial es como más bonito, Jesús, pero esto es algo que quizás se queda solo en conversaciones de lo que admiramos la industria, ¿no? Como hijos de industrial que soy yo, ¿no? De mi padre, que ha trabajado siempre en una industria, y se queda siempre en conversaciones, y es algo que es difícil de compartir, ¿no? Así que muchas gracias por dejarnos hablar un poco del panorama. Intervención de don Miguel Ángel Cáceres, de los aviones y del jabón. Vamos a terminar rápidamente, para terminar la conferencia, con las últimas fábricas, volviendo a la cerámica de Triana. Las últimas fábricas, básicamente algunas de las fábricas más importantes, no son las únicas ni muchísimo menos, de los siglos XIX y XX, cuando ya entramos en industria, cuando entramos en actividad industrial, con fábricas que además muchas de ellas mutaron su nombre porque se fueron heredando, por ejemplo Cerámica Santana o Mensaque, que se dividió
Pero básicamente esta imagen todos la conocemos. Esta imagen es una foto de hace muy poco, hace unos pocos de años, que es la antigua cerámica Montalbán, que montó un hombre que se llama Saturnino Montalbán veis, al comienzo del siglo XIX. Y de hecho la casa, esto no olvidemos una cosa muy importante, cuando venís por aquí a la ferrería, por aquí en Tierno Campo, en la fábrica, aunque esta fábrica sea del XIX, aprovechan los alfares que están ahí desde tiempos remotos. De hecho, esos hornos árabes muy posiblemente estén ahí desde la Edad Media. Quiero decir que nosotros no es que tengamos una fábrica que de repente se instala ahí porque monta, sino que aprovecha esos terrenos de alfares, toda la calefacción. Si nosotros levantamos toda la calefacción y tiramos todas las casas, si tirásemos todas las casas de calefacción, lo que saldría debajo, lo que saldría son alfares. Y esos alfares se fueron reaprovechando como el que tiene, que os digo, no sé qué por ejemplo poner, una industria que después viene otro, un taller, y le compra el taller y monta el taller aprovechando la maquinaria. En este caso hablamos de esos alfares que eran reaprovechados continuamente a lo largo de la historia. Eso da también lugar a un parcelario muy complejo. La zona de Antillano Campos, sobre todo Antillano Campos con Alfarería, tiene un parcelario muy intrincado, porque son las parcelas precisamente por este motivo, porque se iban comprando parcelas aprovechando esos alfares. Y Montalbán compra este terreno, que no es exactamente un rectángulo, sino que compra lo que es básicamente el espacio urbano de la calle Alfarería, a la calle Covadonga y a la calle Antillano Campos, ¿vale? Es un espacio fabril que aprovecha y que además compra, contrata a Juan de la Vera Heredia, que es esa casa que todos identificamos, esa casa icónica del regionalismo sevillano, que construye un arquitecto municipal de Sevilla, que fue Juan de la Vera Heredia, que eso se construye en el siglo XX, porque esa fábrica se fue heredando por sus descendientes. De hecho, esto era la casa. Yo tuve la suerte de conocer esta casa antes de la reforma, y aquí había estaba hasta la bañera de los salones, los dormitorios, y esto era la sala de muestrario donde se exponía la cerámica. Esto algunos de los presentes, o alguna, lo recuerdan. Y la fábrica estaba al lado. Estos son hornos árabes, rehabilitados por la familia, por Paco Arcas, en el proyecto tan interesante que ha sido un premio de arquitectura europea cuando se hizo el hotel. Después se quedó el restaurante Alfarería 21, que seguro que la mayoría de los presentes conocen. Y alguna muestra, porque esto también daría para hacer otras charlas de las fábricas y ejemplos de herencias que tengamos no solamente en Sevilla, sino fuera de Sevilla, de Montalbán. Por ejemplo, pongo un ejemplo curioso, porque es un lugar que a mí me encanta, además soy un enamorado de aquella zona, que es Vejer de la Frontera. Esta es la Plaza de España de Vejer. Esto que veis, Vejer pertenece obviamente a Cádiz, y esto que veis es cerámica Montalbán, de mediados del siglo XX. De hecho, si fuésemos ahora mismo allí y viésemos la firma, aquí pone Montalbán, Triana, Montalbán, Triana, Montalbán, Triana. Por poner un ejemplo de cerámica Montalbán fuera de Sevilla. Esto es Mensaque, en la calle Evangelista, una de las fábricas más importantes, que Mensaque hay también fuera de Sevilla. Y de Mensaque, por ejemplo, fijaos, creo que es una herencia curiosa, porque hay muchos retablos de Mensaque, no solamente de Sevilla, sino fuera de Sevilla, que son, identificáis perfectamente estos retablos cerámicas que llamamos el Vía Crucis cervantino, que este Vía Crucis cervantino, como se llama un poco satíricamente, ¿no?, se colocaron por el año del centenario, del tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Igual que en 2016 fue el año Cervantes, en 1916, nuestro abuelo y bisabuelo celebraron el año del tercer centenario de la muerte de Cervantes. Y en lugares importantes de Sevilla se colocaron estas placas cerámicas de Mensaque y Rodríguez. Aquí veis la firma, ¿veis?, que nos recuerda en este caso es una cerámica, es un cerámico magnífico, es en la Catedral de Sevilla. Lo que pasa es que esto no se ve, esto está en la entrada de la Puerta del Lagarto de la Catedral. Y dice, Miguel de Cervantes escribió el famoso soneto que principia, dice: vive Dios que me espanta esta grandeza, con ocasión del túmulo levantado en la Santa Iglesia Catedral para la honra de Felipe II. Porque cuando muere Felipe II se levantó un túmulo tremendo, gigante, costó un pastizal en Sevilla, y hubo una pelea entre la Inquisición y los señores de la Audiencia y no se pudo celebrar la misa en diciembre de 1598. Y Cervantes, que era un hombre aparte de genial, tenía una inteligencia suprema y tenía el arte de la sátira y de parodiar toda esa realidad, que era el número uno en la parodia y en reírse de la sociedad. Y sobre el ejemplo tenemos el Quijote, ¿no?, en la novela Ejemplares. Dice: voda a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque aquí no me espante maravilla esta máquina insigne, esta riqueza. Le compuso un soneto satírico, y eso es lo que recuerda esta cerámica. Esta es la fábrica de Ramón Rejano, que muchos habéis conocido, pero presente, que estaba donde está el Triana, en la calle San Jacinto, ¿vale? Que tenía además una característica propia, que tenía una cerámica muy dorada, con unos brillos muy particulares. Aquí veis una foto antes de la demolición, yo digo, donde está el Instituto Triana, justamente en la calle San Jacinto, que esto
muchos de los presentes ya habéis conocido. Algunos retablos de ese dorado típico de Ramos Rejano, que el retablo a la Hermandad del Baratillo, al lado del postigo. Esta fábrica ha tenido muchos nombres, volvemos a lo mismo, porque realmente esos alfares han tenido desde tiempo, desde la Edad Media, pero claro, exactamente igual como las almonas, como bien dice Miguel, que han sido reutilizadas. Y aquí tenemos la fábrica cuando fue viuda de Gómez, antes de ser Cerámica Santana, ¿vale? Esto es final del siglo XIX, veis esta foto magnífica, que lo identificamos, que es la tienda de Cerámica Santana. Esto actualmente, ¿vale? Veis todo esto azulejo pisano que he revisto tanto la tienda de mi amigo Patrick, esto es Cerámica Ruiz, como la tienda de Cerámica Santana, antiguo dueño de Belén Rodríguez, y la alegoría de la prudencia y del trabajo que aparece aquí arriba. Y como por poner un retablo de los cientos de retablos que hay de Cerámica Santana, no solamente en Sevilla, sino en Andalucía, pongo de una de mis santas favoritas, que es Santa Lucía, que está en la iglesia de Santa Catalina, que es la patrona de la vista. Y este retablo es de Kiernan, que fue el mejor pintor de cerámica que hubo en el siglo XX en Triana, que era de origen alemán. Y fue el director creativo y el director artístico de Cerámica Santana en los años 50. Y esta es Santa Lucía de Siracusa, que tiene su hermandad y su imagen en la iglesia de Santa Catalina, porque la pobre le quitaron su parroquia en el siglo XIX, pero ese es otro tema. Y este retablo, que es un retablo también muy icónico y de todo yo creo que ubicamos, es el retablo del Cristo que está en la Anunciación del Cristo de la Buena Muerte. Este Cristo lo compraron los jesuitas para la Anunciación, porque lo está la iglesia de Anunciación es donde estaba la casa profesa de la compañía, que es la Facultad de Bellas Artes, era, mejor dicho, la Facultad de Bellas Artes. Y ahí se ubicaba el Cristo de la Buena Muerte, que era un Cristo jesuítico de la Compañía de Jesús, por eso la araña se llamaba la calle de la Compañía. Y allí estuvo el Cristo hasta que los jesuitas fueron expulsados, que el Cristo siguió allí, pero ya después, como se instalaron los estudiantes allí, pues se fundaron la hermandad de estudiantes en torno al Cristo. De hecho, el Cristo es propiedad de la Universidad de Sevilla. Y ya la hermandad de los estudiantes, cuando la hermandad se traslada a la fábrica de tabaco, porque en el año 55 las cigarreras se van de la fábrica de tabaco a la nueva fábrica de los remedios, las hermandades, unos años más tarde, en los años 60, ya se trasladan a sus nuevas sedes. Y la hermandad de estudiantes se va al nuevo rectorado, que es la calle San Fernando. Pero por eso el Cristo de los estudiantes, el Cristo de la Buena Muerte, hace traslado, el último fue hace unas pocas semanas, a la Anunciación, que es su sede original. Y este retablo tiene una curiosidad de Kiernan también, de este maravilloso pintor de cerámica, y es que se piensa que quiso, se le llama a la bomba atómica de Hiroshima, efectivamente. Hizo hacerle un guiño con esas nubes del fondo, en el medio del siglo XX. Esta cerámica de Santa Isabel, que fue menos importante, es una fábrica del siglo XX que ahora se ha vendido hace muy poco. Y ya os digo, si hablamos de siglo XX, sin duda, Mensaque y Santana son las más importantes, y Montalbán. Montalbán, por ejemplo, si veis que os digo, Montalbán es que trabajaba como estas fotos que os enseñé antes. Os dije que este edificio lo construyó Juan Talavera. ¿Qué ocurre? Juan Talavera Heredia fue arquitecto municipal de Sevilla. Entonces, cuando Juan Talavera trabajaba haciendo, que os digo, la reforma del barrio de Santa Cruz, los jardines de Murillo, que son obra de Talavera, el paso Catalina de Rivera, que es obra de Talavera, la plaza de Santa Cruz, que la reforma Juan Talavera, usaba cerámica Montalbán, usaba cerámica de la fábrica de Montalbán. Santa Isabel, ya os digo, menos importante, y esto es lo que esto es una foto mía de ayer, literalmente de ayer. Y veis, esto es la transformación, y en cierta manera es, yo creo, la imagen de la pérdida de la Triana industrial. No somos aquí nadie, ninguno de los presentes, para juzgar las transformaciones dinámicas de la historia, porque toda ciudad es un ente dinámico y cambia, y es lógico que cambie y es bueno que sea así. Pero sí es verdad que, igual que hablamos la semana pasada de los corrales o de la marinería, por supuesto que las ciudades tienen que cambiar. Es un juicio personal que ir contra eso es luchar contra el viento. Pero sí es verdad que preservar la memoria, si tenemos una fábrica como Santa Isabel, el grado de protección ha sido mínimo, se ha demolido una gran parte, y por lo menos lo que debemos es respetar, no los usos, porque si alguna actividad ya deja de ser rentable, no tenemos que perpetuar esa actividad para que sea por romanticismo, ¿no? En mi opinión. Pero sí preservar la memoria, preservar el patrimonio, porque al final el patrimonio es aquello que hemos heredado, y que, en mi opinión, por el patrimonio hay tantas definiciones como personas quieran definirlo, pero el patrimonio, en mi opinión, es aquello bello, aquello de valor que hemos heredado de nuestros antepasados, y que tenemos la obligación, como pueblo culto que somos, de heredar y de legar, mejor dicho, a nuestras generaciones venideras. Y la cerámica de Triana, no solamente la cerámica, sino esa actividad industrial que muy bien ha comentado Miguel, es merecedora, yo creo, de ser conocida y de ser contada. Como ha dicho antes Miguel, hombre, los aviones militares no es algo artístico como la cerámica, pero también merece ser contada, porque Triana
un barrio productivo, y esa dimensión industrial y de actividades productivas yo creo que merece la pena ser contada. Aunque desde bien entrado ya los años 60 el barrio fue transformándose y a día de hoy es un barrio mucho más tercerizado. Para muestra un botón, porque muchos de estos edificios ahora se convierten en hoteles, etc. Pero bueno, agradecer a Miguel y a don Joaquín Sarabia por esta conferencia, y por supuesto agradecer a todos los presentes por haber venido aquí. Y para terminar... Sí, yo lo primero que quería deciros es que, como habéis visto por las muestras de complicidad, no es la primera vez que compartimos los tres un escenario. Bueno, no quería despedir este ciclo de charlas sin darle las gracias a los salesianos por su ayuda, por la colaboración que han prestado al distrito a la altura de la historia de los salesianos de Triana. Y para finalizar me quedo con una frase de Jesús ahora: preservar la memoria, preservar la historia. Esa es nuestra tarea, y en 2025 nos veremos con un nuevo ciclo de charlas culturales, y quiero por favor que le deis un muy fuerte aplauso a Jesús y a Miguel porque lo han bordado. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.